Informativo G24 presenta Economía del Futuro. Decisiones inteligentes para un mundo que cambia. Un análisis en perspectiva para que usted decida sobre su futuro. Invitado, Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual, escritor e investigador de escenarios próximos, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Diez de la noche en punto, qué gusto saludarlos, comunidad de analíticos de Informativo G24. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. El invitado de esta noche, Daniel Stulin. Recuerden que estamos en vivo a través de canal G24.tv y en Informativo G24 a través de YouTube. El 27 de agosto del año 2020, aquí mismo en este informativo, Daniel Stulin decía: son varios proyectos globales los que buscan en este momento tomar el control del mundo. Se refería puntualmente a 6 proyectos. Hoy vamos a indagar un poco para entender mucho más geopolíticamente todo esto en medio de los aciertos que ha tenido este analista internacional que nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en Informativo G24 y que ha acertado en mucho de lo que está pasando en el mundo. Vamos a dar un recorrido por lo que realmente está pasando también con la crisis energética en Europa, esas elecciones en Italia que tienen bastante, voy a decirlo así, inquieta, por lo menos a Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo. Vamos a estar hablando de consejos prácticos de inversión, concretamente inversiones tóxicas que se deben de evitar en momentos de crisis, libertad de personas en tiempos de crisis. Muchos de ustedes están preguntando, hombre, ¿será que me quedo en mi país o será que me voy a algún lugar? ¿Cuántos tienen varias opciones de pasaportes, de residencia? ¿Y qué países de pronto están un poco más estables o podrían sentir menos esta crisis? Todos estos temas los vamos a abordar esta noche con Daniel Stulin. Así que sin más preámbulos, Daniel, qué gusto saludarte. Bienvenido a Informativo G24. Igualmente, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y bienvenido a todos tus oyentes, que sé que tienes muchísimos, tanto en América Latina como en Europa. Impresionante el programa anterior, más de 200,000 visitas. En las primeras horas también era todo un récord y yo creo que bastó que en ese momento incluso dijeras, hombre, nos preocupa lo que podría pasar en Alemania luego de algunos anuncios del ministro de Defensa. Y al otro día empezamos a ver también que en Reino Unido veíamos militares en las calles. No sé si quisieras ampliar un poco ese panorama antes de entrar a todo este interesante radar del mundo que vamos a tener esta noche contigo. Pues yo creo que lo importante ahora mismo es darse cuenta que todo lo que hemos vivido, la mayoría de nosotros a lo largo de nuestras vidas, este modelo económico, político, social, financiero está en su lecho de muerte y viene un mundo absolutamente distinto. Este mundo por definir, que lo que estamos viendo ahora mismo en cualquier rincón del mundo, da igual si estamos hablando de situación en Ucrania o en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Asia, en China, en donde sea, en África, que tienes conflictos en 34 países, entre 54 países que están en guerra entre sí, o Estados Unidos, y ya bajando al continente lo mismo estamos viendo, una masa, ¿no?, de migrantes, de refugiados que están huyendo de sus lugares de residencia, que sea África o América Latina, por el tema de la hambruna, las guerras. Y este conflicto, si la gente piensa que la salvación está a la vuelta de la esquina, bueno, obviamente no, estamos empezando con esta crisis, hay que estar muy bien preparados por lo que nos viene encima y tener muy claro y tener plan A, plan B, plan C, plan D, etcétera, etcétera. Todo lo que tú estás viendo, Sandra, tiene una lógica, en el sentido de que si miramos desde la óptica más arriba, no óptica conceptual, el telón del fondo es una crisis económica de 4 trillones de dólares de deuda planetaria, o sea, 4 cuadrillones en inglés, que son 4 y 15 ceros. Es una suma absolutamente impagable. No hay dinero en el mundo, ni árboles en este mundo para imprimir billetes para devolver esta deuda impagable. Entonces, la única forma
de etiquetarlo del medio, de desgravarlo es vía fuerza mayor. Esta fuerza mayor puede ser un asteroide, un meteorito, Godzilla apareciendo ahí por donde está Japón, o puede ser una guerra termonuclear o los extraterrestres viniendo de espacio para atacar planeta Tierra. Y todo esto significa que la élite van a intentar desgravar las deudas y responsabilidades, lavar las manos y empezar de cero. Y esto es obviamente preocupante porque para la élite tú y yo somos masa sucia, desechable. Y por eso para ellos eliminar 4, 5 o 6 mil millones de personas no le cuesta absolutamente nada. Y si lo miras, lo que estoy diciendo quizás a algunos puede parecer chocante, ¿no? Pero si tú lo miras en el contexto, algunas de las personas más ricas del mundo, podemos hablar de Peter Thiel, propietario de PayPal, o de Jeff Bezos, o de, ¿cómo se llama? Bill Gates, o Tesla, Warren Buffett, o cualquiera de esos multimillonarios, están construyendo, búnkers subterráneos de cientos de millones de dólares. ¿Por qué será? Si tú tendrías 100 millones de dólares ahí sueltos, ¿no? En caja chica, ¿en qué lo gastarías? ¿Lo gastarías para vivir como una rata bajo tierra o comprar una isla paradisíaca en medio del Caribe y mirar la puesta del sol mientras estás viviendo una margarita? No lo sé, es una pregunta retórica. Pero te quiero decir que estamos llegando al punto donde este punto de bifurcación entre lo que es aceptable, lo que es doable, ¿no? En el sentido práctico de la vida desde la óptica de la élite, las opciones son muy, muy pocas. Y en este sentido, pues fíjate, lo mismo podemos decir de Estados Unidos. Porque Estados Unidos a lo largo de su historia, fíjate, tú y yo tenemos nuestro ciclo de vida, un ser humano cualquiera, puede vivir 80 años, 90, 85, 92. Los países también tienen un ciclo de vida. Estados Unidos, como ejemplo, tiene un ciclo de vida de unos 80 años, más o menos 2 a 3 años. Entonces, si volvemos al principio, ¿okay?, de la historia de Estados Unidos hasta los peregrinos, ¿no? Y vamos a ir sumando 80 años. Primer ciclo te lleva, ¿no?, desde el principio, Mayflower y tal, hasta finales de 1600. Si lo vas sumando 80 años, segundo ciclo te lleva a 1776, que es la Revolución. Siguiente ciclo de 80 años te lleva a 1860, que es la Guerra Civil. El siguiente ciclo te lleva a 1940, que es la Segunda Guerra Mundial. Y este último ciclo, ¿okay?, te lleva a 2020, 2021, 2022. O sea, Estados Unidos a lo largo de su historia ha salido de cualquier crisis vía o una guerra, o sea, la revolución, o guerra civil, o Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, Estados Unidos está otra vez en una situación donde el punto de bifurcación puede ser o por un lado la salida de guerra civil, lo estamos viendo, las diferencias entre los dos bandos, republicanos y demócratas. No es cuestión de abortos y no aborto, de Trump, anti-Trump, MAGA, no MAGA, sino estamos hablando del concepto en sí, lo que representan estos dos grupos, que no hay ninguna forma de salvar estas diferencias. Entonces, o es una guerra civil, o otra opción es una guerra mundial termonuclear con todas sus consecuencias. Entonces, yo te estoy hablando como analista, una persona que cree modelos para definir el futuro del mundo, una persona que desafortunadamente, no me equivoco mucho, y este es el problema cuando tú entiendes, o sea, cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, yo te mandé la semana pasada 5 páginas de mi libro, de mi única novela, entre comillas, ¿no? Novela donde 80% es absolutamente cierto. Lo que pasa es que no podía escribirlo así porque, bueno, correría peligro en mi propia vida, entonces lo escribí como novela, que se llama La Conspiración Octopus, que es una mezcla de James Bond, el Bourne y todo esto, ¿no? Pero es una cosa absolutamente certera. Si tú, las páginas que te mandé, escritos en 2011, hace 11 años, yo te estoy describiendo la situación hoy en día a nivel europeo, a nivel de la crisis energética, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo sabía? Repito, creo modelos. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo, si subimos a nivel más elevado, ¿no?, desde la óptica conceptual, que es como un satélite mirando todo lo que está pasando simultáneamente en el planeta Tierra, el problema principal, que estamos en punto donde el modelo que funcionaba toda nuestra vida, desde finales de los años, bueno, Segunda Guerra Mundial, 44, que es el modelo basado en expansión infinita, que obviamente no puede existir porque el planeta Tierra es un globo terráqueo limitado en el espacio. Entonces, Estados Unidos y su grupo de países aliados, países capitalistas, por un lado la Unión Soviética y sus países de Pacto de Varsovia,
tenían dos modelos distintos y cada uno de los modelos entre finales de la Segunda Guerra Mundial y 1991, ¿no? Cuando murió la Unión Soviética, tenía sus ventajas y beneficios. El Occidente tenía obviamente mucho más elección, puedes entrar en una tienda y comprar 100 tipos de quesos. Pero por otro lado, la Unión Soviética y satélites tenía educación gratuita, que es muy caro. Imagínate, mejores universidades en Estados Unidos, lo que cuesta. Medicina gratuita, casas gratuitas, todo era gratuito, no pagabas impuestos. Y la tercera pata en esta ecuación, demografía, eran muy, muy parecidos. Pero cuando murió el bloque soviético, los dos modelos se fusionaron en un modelo mundial liberal banquero financista, basado en esta expansión infinita, que llegó a su límite en 2008 en lo que llamaron crisis de subprime o Lehman Brothers cuando se colapsó la empresa americana. No era el crisis de subprime, era el principio del fin del modelo. Okay, te dijeron que era crisis de subprime, era el principio del fin de un modelo económico que simplemente no podía aguantar esta expansión infinita porque llegó un momento donde el capitalismo, al conquistar el espacio soviético, que era 40% del mercado mundial, ¿okay?, llenó este espacio entre 1991 y 2008, porque el capitalismo es un modelo muy dinámico, con sus problemas obviamente, pero dinámico. Pero en 2008 llegó al límite y no podía expandirse más, porque había copado todo lo que antes era de otro bloque. Y ahora mismo estamos en una situación donde tú ya no puedes sobrevivir a costa de los demás, como ha hecho el Imperio Británico, como ha hecho el Imperio Español, como lo han hecho americanos, a punto de pistola sus revoluciones de color, trayendo democracia a los 4 rincones del mundo. Entonces, en este sentido, lo que tú estás viendo es la supervivencia, la lucha por la supervivencia de la especie a nivel mundial. Y cualquier conflicto regional, si lo miras solo desde la óptica, ¿no?, microscopio regional, no ves nada más, es una cosa. Pero si te elevas, ¿no?, desde el punto de vista del satélite y lo ves todo en conjunto, te das cuenta que absolutamente todo lo que está pasando a nivel mundial es parte de este telón del fondo del límite, ¿sabes?, de un modelo, falta de lenguaje para definir el mundo que se nos viene encima, y todo esto contra el telón del fondo de, bueno, problemas insolucionables. 27 de agosto del año 2020, nos decías aquí, son 6 proyectos globales los que estarían en este momento en una especie de puja por controlar el mundo. Y al principio de agosto de este año 2022, el Fondo Monetario Internacional emitía un comunicado donde decía que le preocupaba que el mundo se dividiera en 8 bloques geopolíticos. Estos 8 bloques geopolíticos que están preocupando fuertemente al Fondo Monetario Internacional, ¿tiene alguna, digamos, relación con eso que tú habías previsto y que desde el año 2020 nos habías dicho? Son 6 proyectos globales los que están en este momento en puja en el mundo. ¿Cuáles son y de qué se trata? Me gustaría que nos contaras, Daniel. Sí, lo cuento rápidamente porque, bueno, lo explico en mi libro que salió el año pasado. Bueno, salió de hecho en noviembre de 2020 en México con Random House, el libro que se llama Metapolítica, la portada de versión americana que salió el año pasado, está ahí atrás, Global Projects at War. Para que un proyecto, o sea, vamos a ver, si volvemos un poco atrás, entre 1748, estamos hablando del Tratado de Westfalia, hasta finales de los años 60 del siglo XX, existía un mundo de Estado-Nación, con todas sus consecuencias. No voy a explicar lo que es, todo el mundo lo entiende. Después, a finales de los años 60, en la reunión de 1968 del Club Bilderberg, el famoso, infame grupo que yo saqué a la luz en 2005, ¿no?, que era mi mega bestseller mundial, sobre esta organización privada, ¿no?, semisecreta. Entonces, en 1968, en la reunión del Club Bilderberg en Mont-Tremblant, en las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, decidieron crear otro concepto. O sea, tumbar el concepto de Estado-Nación. Han dicho ya es viejo, pasado de moda, hay que lavar las manos y crear algo nuevo. Entonces, crearon un concepto, vamos a llamarlo Empresa Mundial S.A., o sea, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. En ese sentido, podemos hablar en el día de hoy como ejemplo
Vanguard Group o BlackRock, por ejemplo, que bueno, tienen más poder que casi cualquier gobierno en la Tierra, menos las armas nucleares. Pero a nivel económico, desde luego, son más potentes que cualquier país o casi cualquier país. Y después hemos ido entonces de Global 1.0, esta relación, de Global 2.0, que es el mundo de empresa mundial S.A. Entonces, y ahora estamos en este mundo post Estado-Nación, post mundo de la empresa mundial. O sea, en ese sentido estamos viendo cómo se erigen los proyectos globales. ¿Qué es un proyecto global? O sea, para que un proyecto sea global a nivel planetario necesita primero la independencia económica. En ese sentido, ni Alemania ni Japón es un proyecto global porque no tiene ninguna independencia económica, ni tampoco la independencia a nivel de servicios de inteligencia. O sea, por ejemplo, el Vaticano es un proyecto global. ¿Okay? Porque tiene, o sea, la parte conceptual, obviamente desde hace 2000 años, Vaticano tiene la parte de aspecto de inteligencia, de hecho son servicios de inteligencia número 1 del mundo, o sea, no hay ninguna agencia de inteligencia, ni la CIA, ni la KGB soviética, ni Mossad israelita, ni MI6 británico, ni la NSA americana, no llega ni al tobillo de Unión Santo, que es servicios de inteligencia más viejos del mundo. Entonces, en ese sentido, los 3 elementos clave para definir un proyecto global tiene que ser la parte conceptual. 2, independencia financiera. 3, independencia de los servicios de inteligencia. En este sentido, si miras el mundo, tú tienes un proyecto, vamos a llamarlo Nuevo Babilón. Estos son los liberales banqueros financistas. La cara de este proyecto, para que la gente entienda, ¿sabes? Podemos hablar de Hillary Clinton, podemos hablar de ¿cómo se llama? De los Bushes, podemos hablar de Joe Biden. No estamos hablando de partidos políticos. No quiero que la gente empiece a encasillar republicanos, demócratas. No tienen nada que ver. Ningún presidente de ningún país, igual si es Biden o Trump, esa gente son nada, absolutamente nada. Y la élite, verdadera élite supranacional, no tiene ningún miedo a esa gente. Esto no son nada. Son la gente que, eligen a dedo para que después ellos, en nombre de esta élite supranacional, gobernar a sus países, porque los pueblos piensan que viven en una democracia. Y entonces, un proyecto es el proyecto del Nuevo Babilón, o sea, liberales banqueros financistas. Y cuando hablo de Clinton, hablo de Bush, que es otro partido, pero es lo mismo, no tiene ninguna importancia. Es representante la cara de este proyecto. Otro proyecto es el proyecto de Gran Europa, es el proyecto conceptual del Vaticano, es el proyecto, podemos llamarlo Tierra y Sangre, es el proyecto de la vieja aristocracia europea, vieja aristocracia. O sea, en Colombia el concepto de tierra y sangre no es muy complicado de entender. Los viejos tierratenientes, salvo que en Europa estos viejos tierratenientes remontan 1000 años. Entonces esto es fácil, pero a nivel conceptual, ¿okay? Es la parte del Vaticano. En ese sentido, fíjate, cuando esto lo comentamos hace, 2 años, cuando Trump todavía era presidente de Estados Unidos, Trump tiene una parte, estamos hablando de Escocia, Irlanda y por otra parte Alemania. Entonces la gente normal quizás no se acuerdan de sus antepasados, quizás abuelo o bisabuelo, pero esa gente, la élite, me vas a decir que la reina de Inglaterra, Isabel II, no se acordaba de principios de su familia remontando 1000 años en la historia. Obviamente sí. Es un elemento muy importante para ellos. Entonces, Trump era el proyecto alternativo a liberales banqueros financistas. ¿Qué proyecto era eso? Nacionalistas, aislacionistas, industrialistas. Soberanista. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esto es el segundo proyecto. Entonces, por un lado tenemos el proyecto del Nuevo Babilón, liberales financistas, o sea, estamos hablando de liberalismo, empezó con el becerro de oro. Otro proyecto es Gran Europa, conceptualmente es el Vaticano. Podemos hablar del renacer del Cuarto Reich, o sea, Imperio Romano de Naciones Germánicas. Es justo lo que estamos viendo ahora mismo, con las elecciones en Italia, etcétera, etcétera. El renacer del Cuarto Reich. Lo avisaba hace 2 años, lo explicaba a nivel teórico hace 4. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, porque obviamente cuando salió el libro no es que me puse a escribirlo un día antes, estaba escribiendo 1 año y medio, casi 2 años de este libro. Otro proyecto es Nuevo Jerusalén. Esto no es Israel, no es sionistas, eso es el proyecto de Londres.
Y detrás de este proyecto están los cabalistas, los Rothschild y la familia real británica. Otro proyecto es Gran Eurasia, Moscú, pero no es Putin, repito. No estoy hablando de personas, no es Putin, no es Trump, no es Biden, no es Bush, no es ninguno de esos. Es un proyecto civilizatorio, ¿ok? La tercera horda de Chingis Khan. El quinto proyecto es Datun, la Gran Unión, es China. Pero no estoy hablando de Xi Jinping, estoy hablando de Datun. ¿Qué es eso? Es la unión, por ejemplo, si tú vas a Plaza Tiananmen, ahí tienes los caracteres, ¿no? Los hieróglifos. Él dice, ahí pone comunismo. O sea, ¿cómo pone comunismo? Sí, comunismo llegó muchísimo después que los hieróglifos. ¿Qué pone ahí? Lo que pone ahí, porque claro, los hieróglifos son símbolos, son dibujos. Entonces, ¿cómo se interpreta lo que pone ahí? Pone la unión de los clanes unidos al trono de los antepasados, separados por colores de los tribus. Por un lado, azul, que es liberalismo, o Komsomol, por otro lado, rojos, comunistas, maoístas, y por otro, nacionalistas, amarillos, los dragones. Y en ese sentido, Xi Jinping es el representante de los dragones chinos. Estos son los que perdieron las dos guerras de opio contra el Imperio Británico. ¿Tú piensas que esa gente no se acuerda de eso? Claro que se acuerdan, ¿ok? Y otro grupo, por fin, es el sexto grupo. Estamos hablando de Califato Rojo Sufi Tarikati. Y esto es Turquía. Antes había otro grupo. Este grupo era el Califato Negro. Estamos hablando de ISIS, etcétera, etcétera. Pero estos perdieron porque no podían sacar adelante su proyecto. Entonces desaparecieron. Ahora tenemos otro. Y este proyecto, fíjate cómo Turquía, cómo es un proyecto civilizatorio muy importante. Entonces, es distinto de lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea, porque ellos lo dividen en bloques como bloques territorios que pues el África, que no tienen ninguna conceptualidad, no es un proyecto de nada. Es un grupo de países muy pobres que necesitan de todo. Entonces, en ese sentido es muy diferente. Por eso repito, problema hoy en día de toda esa gente, les falta el lenguaje para explicar lo que está pasando en el mundo desde una óptica que no es su mundo liberal financista basado en el lenguaje que básicamente ya está muerto. Bueno, esto es un poco a grosso modo, ¿no? Porque se llama fascinante de los proyectos globales, porque claro, hemos ido de Estado-Nación, hemos ido a post-Estado-Nación, empresa mundial, y ahora fácilmente podemos ir al concepto de ciudades-Estado. También lo hemos tenido, de hecho la ONU ha dicho, no me acuerdo, hace unos meses, 5, 6, 7, 8 meses, que la ciudad más grande al finales del siglo XXI va a ser Lagos, en Nigeria, con población de 75 millones de personas. O sea, fíjate, históricamente hemos tenido ciudades-estado. Podemos hablar del Vaticano, podemos hablar de Mónaco, podemos hablar de Singapur, podemos hablar de muchos en el pasado. Lo mismo Milano, Génova en Italia. Pero este concepto está cada vez más de moda. Y si tú miras algunos de estos programas de televisión, las películas, están volviendo, ¿no? Te están insinuando. Vamos a volver a la Edad Media, donde tú tienes Tierra Media con una ciudad-estado. Claro, te están haciendo entender que esto va a ser también una opción en el futuro. Entonces, repito, lo que estamos viendo ahora mismo, Sandra, si tú intentas de alguna forma encasillarlo, ¿sabes? Tal y como hemos, tenido según las reglas del juego de antes, absolutamente imposible, no se encaja con nada, porque no hay un lenguaje en el mundo occidental para explicar lo que está pasando en palabras, porque no lo entienden ellos, porque su mundo siempre ha sido expandirse a coste de, y esto ya no se puede hacer. Impresionante explicación, pero yo creo que es muy importante en este momento saberlo porque la gente está bajo la dualidad, buenos y malos, rojos y azules, globalistas versus soberanistas, y esto va más allá y son 6 proyectos que nos acabas de explicar. Mira, yo tengo 2 dedos, ¿ok? Fíjate, un cuerpo, un cerebro, 2 dedos. Y yo te digo, para la gente, oye, ¿no te gustan los comunistas? Son malos, fuera. ¿Cuál te gusta? Nacionalistas, extremistas, fascistas, nacionalsocialistas, radicales, anarquistas, libertarios. ¿Cuál te gusta? Elige cualquier que quieras. Entonces la gente va votando.
uno de estos 10 partidos, financiados por el mismo grupo. Y en este sentido, si tú estás viendo y hablando de las elecciones en Italia o donde sea, es el mismo grupo que está en el poder. A propósito, estas elecciones de Italia, primera vez que hay una mujer al frente de este país y pues entre otras Ursula von der Leyen bastante inquieta porque veíamos aquí unas imágenes donde los italianos literalmente retiraban la bandera de la Unión Europea, ponían la bandera de Italia. Ursula von der Leyen lo que ha dicho es, Bruselas tiene las herramientas para disciplinar a este gobierno si no colabora y es una apuesta completamente soberanista. ¿Cómo lo ves dentro de Europa? ¿Crees que Europa va a empezar a girar fuerte hacia la derecha? Buena pregunta. A ver, es complicado explicarlo en pocas palabras, pero voy a intentar. A ver, soberanista. Habría que separarlo también, Sandra, si estamos hablando de la política nacional, estamos hablando de política internacional. O sea, Meloni es parte del Instituto Aspen. El Instituto Aspen es globalismo con mayúscula. Estamos hablando de los Rockefeller, estamos hablando del Instituto Rand, estamos hablando de todos los grupos del poder más importantes a nivel mundial de influencia. Sí, lo que estaba diciendo ella, soy una mujer, soy una madre cristiana, no sé cuánto. Perfecto. Pero entonces, de alguna forma, quizás a nivel dentro de Italia las cosas pueden cambiar a favor de, no vamos a aceptar ni LGBT+, ni estos 38 mil millones de géneros que existen por ahí. Está bien, pero si lo miramos, o sea, fíjate, yo hoy publiqué un tuit de Meloni que estaba diciendo, estamos contigo, Zelensky y tal. Fíjate, si rascamos un poquito, pero tampoco tenemos tiempo para un análisis profundo, pero esta mujer tiene conexiones muy importantes y muy versátiles dentro del campo sociopolítico italiano. No es una novata que acaba de llegar y vamos a ayudarla, no. O sea, el hecho de que a pocos días de las elecciones hiciera una visita ¿dónde? Al Vaticano, nos habla del enorme grado de independencia del campo político, sobre todo los que pensaban que ella sería una pieza de ajedrez de Silvio Berlusconi. O sea, a Berlusconi no le pueden ver en el Vaticano, le odian. A diferencia de su amo, Meloni tiene una excelente formación genealógica, lo que les abre puertas a muchos lugares ocultas. No está esta política italiana. Por ejemplo, la familia del padre, nacido en Cerdeña, ha estado en la dirección de un banco que se llama Banca Católica de Veneto durante 130 años. Había mudado de Vicenza a Cerdeña hace unos 120 años. O sea, el banco cambió su nombre varias veces y al final se cambió y ahora se llama Banco de Crédito Sardo. Pero durante 130 años de su existencia prácticamente no ha cambiado la alta dirección del banco en sí. Y fíjate, a su vez, podemos hablar de que ellos también son productores famosos de vinos sardos bajo una marca familiar desde principios del siglo XX, lo que a su vez, o sea, hablando a nivel genealógico, remonta a la familia Chigi, que son banqueros de la Siena medieval. O sea, Siena son las ciudades más importantes en la historia de Italia. Entonces, estos Chigi luego se unieron a esta nobleza negra italiana y le dieron a la Iglesia Católica varias cardenales, incluso el Papa Alejandro VII, quien apoya a los jesuitas en el periodo más difícil de la historia del orden. Por lo tanto, la llegada de Giorgia Meloni al Palazzo Chigi, que es la residencia de los primeros ministros italianos, es un paso muy simbólico. Además, pertenece a la familia católica y casi, bancaria más antigua, abre excelentes perspectivas para la cooperación con la Iglesia Católica, como con las élites industriales del norte. Entonces, estos últimos están en la estrecha cooperación con el sector industrial americano. Ahí está el vínculo con Donald Trump. Y por lo tanto, digamos que las élites industriales americanas pueden ingresarse al campo europeo de esta internacional financiera con la aprobación total del Vaticano. Se está hablando de la óptica conceptual, lo que significa que a diferencia de los más primeros ministros, ella tiene la perspectiva de ser, digamos, primer ministro en muchísimo tiempo, intentar consolidar la sociedad italiana y aguantar más de un año en el poder. Y bueno, desde mi óptica personal, sugiero abastecerse de palomitas de maíz y esperar el espectáculo, porque va a ser espectáculo.
Bueno, eso frente a las elecciones italianas, pero vámonos entonces ahí al ladito, Alemania, porque yo creo que todos los ojos del mundo están puestos allí. La situación de la crisis energética ahora pues también amenaza fuertemente a la industria. El tema del día tiene que ver con ese Nord Stream 1. Hay dos voces. De un lado, pues Occidente está diciendo que fue una especie de autodaño generado por el mismo Rusia para terminar de agravar la situación, pero Rusia dice, no, esto fue definitivamente un sabotaje. ¿Qué podemos decir desde tu perspectiva? Bueno, no tiene ningún sentido que sea Rusia, repito, Rusia solo pues, tiene la llave para apagar el gas y ya está, no tiene que volarlo. O sea, apago y ya está, no hay más, porque es mío. Entonces, en ese sentido, tiene toda la perspectiva de ser un acto no solo de sabotaje, sino de terrorismo. De hecho, miembro del Parlamento Europeo salió en todos los medios de comunicación, hasta en los twitters y tal, decía con la foto, ¿no? De la salida de gas ahí en medio de donde está Dinamarca, diciendo gracias Estados Unidos. O sea, lo que sí que es cierto, están hablando de la crisis energética europea, va a ser, bueno, bíblica este año. O sea, Rusia ha cortado por completo el suministro de gas natural a Europa. Esto lo sabemos. Y esto representa unos 40% de todos los recursos energéticos del continente. Esto era antes de ayer, ¿no? Antes de la explosión, el acto terrorista. O sea, los precios que estamos hablando de precios de gas natural en Europa, se ha disparado el 28% hace una semana. Esto, pues, puedes fácilmente sumar no sé cuánto por ciento más. ¿Quién gana? Y Europa pierde, gana Estados Unidos y Rusia también pierde, porque obviamente, bueno, no pierde porque acaba de cerrar un acuerdo con Afganistán. Entonces, lo que no venden a Europa lo van a vender a otros países. Pero obviamente, quien pierde es obviamente a Europa. Y por otro lado, o sea, la inflación sigue subiendo a pesar de las continuas subidas de tipo de intereses de Reserva Federal, lo que le da al Banco Central aún más municiones para justificar tipos altos de inflación o de interés antes de una debilidad económica extrema. O sea, los números oficiales, Sandra, de inflación van en torno a 8,3%. Pero yo creo que todo el mundo entiende que no es así. O sea, cualquier amo de casa va al supermercado y compra agua o cualquier otro producto, te das cuenta. O sea, por ejemplo, yo voy al supermercado y hace 2 semanas, ¿cómo se llaman? Los muffins, ¿okay? Costaban $5 por 2 y ahora cuestan 7,5. O sea, esta no es una subida de 8%, cualquiera puede sumar, no es muy complicado. Entonces, la escasez física de esto, y esto, bueno, los números reales a nivel industrial, la inflación es unos 45%. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo ha dicho Newsweek hace una semana, 45,8% a inflación industrial en Alemania este año. Esta gente, o sea, estamos hablando de un país absolutamente muerto. Y la escasez física de gas natural provoca por encima de todo la parálisis de las industrias más importantes, que sea química, agroquímica, farmacéutica. Y repito, la Unión Europea no ha abandonado esta lucha absurda contra el calentamiento global, reduciendo aún más la competitividad. Entonces dices, esta gente, o sea, estos son suicidas que quieren hacer daño, y obviamente eso es el objetivo. Reducir la población mundial, quebrar las industrias. No estoy hablando del presidente de un país, estamos hablando de estos proyectos globales. Entonces, el problema de Europa no es sobrevivir este próximo invierno, esto es real, obviamente, pero mantener la estructura socioeconómica existente en los próximos 2 o 3 años. Y esto significa que no lo van a poder hacer, porque como te comenté la semana pasada, Alemania tiene 2 meses de gas, octubre y noviembre. Y después, ¿qué van a hacer? Diciembre, enero, febrero, marzo, incluso los medianos de abril hace frío. Entonces, Europa como proyecto desaparece de aquí al año 2025. Y esto también lo expliqué varias veces, hablando de la división de Europa en 3 proyectos. Uno, este cuarto Reich de Imperio Romano de Naciones Germánicas, o sea, Imperio Austrohúngaro, norte de Italia, ¿qué más? Quizás estamos hablando de Vaticano, obviamente, Hungría, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Y después, segundo proyecto, Liga Hansa,
que son los países escandinavos, Bélgica, Países Bajos y quizás Inglaterra, que no tienen su propia zona económica después de Brexit. Y la tercera parte, la tercera división, sería la Zombilandia. España, Portugal, sur de Italia, Grecia, Bulgaria, estos países que están ahí, pero bueno, van a poner una valla de 100 metros de alto. Pero bueno, David, ¿cómo que Zombilandia? Pero no, Zombilandia, es que va a ser Zombilandia, porque cuando tú tienes territorios, o sea, fíjate, España, yo no me río, Sandra, no quiero que nadie piense que me río, es una tragedia, pero en España, si tú estás hablando, y esto también lo decía César Vidal, si tú estás hablando de desempleo verdadero, no los numeritos que pintan en el papelito a algún miembro del gobierno, estamos hablando de 45 o 50% de la gente no tiene trabajo. Y con lo que está subiendo los tipos de interés, lo que está subiendo la inflación, yo no sé qué van a hacer esa gente cuando las personas que viven pues, de sus pensiones, que ahora no sirven para nada ni para comer, al final del mes tendrán que pagar, como en Francia, 500 o 600 euros al mes en los gastos de calefacción. O sea, llega al punto donde tienes que o comer ¿cómo se llama? O calentar tu casa. O como dicen en Estados Unidos, me cuesta $100 llenar el depósito de mi carro, ¿qué hago? O como o lleno el depósito, pero si no trabajo, no puedo comer, entonces tengo que ir al trabajo, tengo que llenar el depósito. En este caso, es un círculo vicioso, pero es la realidad. Entonces, la clase baja y la mayor parte de la clase media, y esto lo comentamos la semana pasada, se enfrentan a una situación absolutamente insólita este invierno. Entonces, podemos esperar que grandes disturbios a nivel de invierno, heladas generalizadas, porque va a ser un invierno muy frío por lo que están diciendo en prognosis, protestas políticas y por eso también necesitan militarizar el continente y toda esta felicidad, ¿ok? Aparecerá gradualmente, de modo que de aquí a un año y medio, 2024, va a convertirse en una catástrofe socioeconómica en el continente. Ahora, soluciones para la élite. Militarización de espacio europeo, control del hermano, eliminación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, campos de concentración bajo rúbrica, ¿no? De ley, orden, vigilancia total, dinero digital, van a eliminar cash en el espacio a 2 años. Esto lo comenté en agosto en mi webinar. Y elemento clave en todo esto es el control del dinero digital, los CBDCs. Y este proyecto está en marcha. Esto es la rúbrica del Foro Económico Mundial, la Agenda 2030. O sea, repito, esto es a nivel planetario. Por eso es tan fundamental. La gente necesita, ¿por qué estamos haciendo? ¿Por qué estoy hablando así? Porque yo sé cómo termina este cuento. Yo sé que estamos yendo a un punto sin retorno. Yo sé que o la gente se dan cuenta y se despiertan ya para tomar decisiones importantes para sus familias, sus seres queridos, sus amigos, sus conciudadanos. O nos van a quemar vivos, nos van a comer esta élite. Para ello sobramos. Y las personas se están preguntando en todo el mundo, bueno, ¿dónde vivir? Porque, claro, sabemos que hay países que están más álgidos que otros y entonces algunos seguramente quieren salir de esos países, pero no saben a dónde. Tú nos hablas de libertades. Yo te digo una cosa, que yo he estado en mi vida en 105 países, o sea, por mi trabajo, por mi vida profesional. Bueno, he vivido también muchos de ellos en España, en la Unión Soviética. Voy a cerrar la puerta porque justo ahora están construyendo una casa al lado de mi casa. Y entonces... bueno. La Unión Soviética, después Rusia, he estado viviendo en Tailandia cuando estaba intentando salvar a mi amigo Víctor Butt, en España, en Italia, en Suiza, en Canadá, ahora en México. Entonces, yo he vivido en muchos países. Entonces, estamos en la época donde es más vital que nunca, creo yo, aprovechar al máximo tu libertad personal y las oportunidades financieras en todo el mundo, sobre todo en este mundo digitalizado. Y por alguna razón, las personas son leales a un gobierno que controla la geografía en la que nacieron. O sea, no se dan cuenta muchas veces que el gobierno ejerce el control férreo sobre ellos y por lo general se ponen impuestos, que sea de forma directa o indirecta, por el 50% de sus ingresos.
Y sin embargo, no es necesario que lo traten como propiedad. Yo no soy propiedad de nadie. Si yo vivo en España, yo tengo que trabajar 6 meses y medio para pagar al gobierno el derecho de estar vivo. Yo no quiero hacer esto. Son 6 meses de mi vida al año. Ahora, si tú traspasas a Argentina, a Singapur, a cualquier otro país de España, Estados Unidos o de Canadá, a su gobierno le resultará muchísimo más difícil controlarte. Entonces, si tú eres canadiense, pero vives en Europa, o vives en Asia, o vives en México, no te pueden controlar. Cierto es que tú tienes que tratarte con las autoridades locales, pero en muchos casos, por no decir casi siempre, los gobiernos locales te tratan como un turista valioso, en lugar de una vaca lechera al que pueden cosechar. Entonces, esto para mí, digamos, importante punto de partida. Yo creo que el riesgo político es potencialmente también el riesgo más significativo con que la gente tendrá que lidiar, porque el riesgo político está presente cuando un gobierno puede, en muchos casos realmente lo van a hacer, confiscar algunos o todos tus activos, incluso, repito, o sea, te pueden grabar 50% más por año de lo que tú estás ganando. Entonces, es muy prudente. Consejo de alguien que ha vivido en muchos países y visitado muchos países. Es muy prudente tener segunda, incluso tercera ciudadanía. Y los aspectos financieros de este riesgo político son muy importantes también, sobre todo con lo que estamos viendo a nivel mundial. Pero los aspectos de la libertad personal de este riesgo político son aún más críticos. Entonces, en el mundo de hoy, pues fíjate, nos dictan lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, dónde podemos ir, dónde no podemos ir. Entonces, estamos siendo monitoreados constantemente por la policía, cámaras, redes de seguridad, ahora drones, ¿ok? Llamado primer mundo. Y esta es una de las razones por las que a menudo yo prefiero los países menos conocidos o menos sofisticados desde el punto de vista de esta libertad personal, así como por las oportunidades financieras que te ofrece. Y te hablo, repito, de experiencia de alguien que ha estado y ha vivido en muchos países, ha visitado 105 países del mundo. Y está claro que la situación en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en el primer mundo, está deteriorándose, pues a diario lo estamos viendo. Entonces, obtener los beneficios de esta diversificación política de un segundo pasaporte es muy importante para garantizar que no seamos víctimas, ¿okay?, de un gobierno absolutamente desesperado. En ese sentido, bueno, tú estás viendo lo que está pasando en países como España. Entonces, fíjate, una de las soluciones, una cosa que se llama los nómadas digitales. O sea, el turismo mundial. 18 de septiembre del año 2018, yo dije públicamente, la gente lo pueden comprobar en Twitter, yo dije que el turismo mundial está muerto, septiembre 18 del año 2018. Entonces, con el colapso de este turismo global y las fuentes de ingreso, los gobiernos están buscando otras formas de atraer capital. Y los nómadas digitales son activos muy valiosos para la economía local. O sea, vienen de otro país, gastan dinero en alquiler, en la comida, restaurantes, entretenimiento, no aceptan trabajo local, no piden nada a cambio, excepto buen tiempo, bajo costo de vida, una vibrante vida cultural o nocturna, internet decente. Entonces, en ese sentido, los nómadas digitales pueden estar en el país 90 o hasta 180 días seguidos según la política de visa del país anfitrión. Entonces, en ese sentido, hay muchas opciones donde estar. En el webinar de 20 de octubre vamos a dar a la gente las opciones. Una de las opciones, por ejemplo, es Barbados. Otra es Bermuda, pero también hay muchos en Europa. ¿Okay? Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, beneficios a nivel fiscal, a nivel de trabajo, a nivel de muchas cosas. Coste del visado. Algunos países donde el visado te cuesta para estar un año entero $260, otros países te cuesta $2,000, pero el costo de vida es mucho más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a entrar ahora, pero quiero decir que es absolutamente importante. Y el tema de pasaportes es fundamental. Yo te comentaba antes del inicio, ¿no?, de la entrevista que a David Rockefeller, que le preguntaron hace muchos años, ¿usted cuántos pasaportes tiene? Él dijo de 18. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos uno y este hombre tiene 18? Porque es más especial que nosotros. Entonces, yo no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de tener un segundo, un tercero, un cuarto pasaporte.
Entonces hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú obtienes la ciudadanía de un país europeo, entonces tú puedes trabajar en cualquier país de Europa. Puedes obtener la ciudadanía italiana por ascendencia, pero vivir en el sur de Francia o en otras cuantas 28 países del espacio Schengen. También hablamos de esta parte del mundo, de nuestra. Tú puedes obtener, por ejemplo, la ciudadanía de Santa Lucía a través de una inversión económica. Puedes vivir en uno de los 15 países de CARICOM, o sea, Belice, Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, ¿qué más? Jamaica, Montserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago. O sea, no te van a decir esto, pero puedes hacerlo. En muchos países sé cómo lo hacen. Y como también conozco muchos miembros de los gobiernos, la gente que trabaja en las embajadas, yo sé los trucos o las técnicas que muchos usan para sacar la segunda residencia, tercera residencia o pasaportes, en todo ese sentido, para ayudar a la familia, porque claro, dices, al final, si ahora mismo me están coartando mi libertad, robando mi dinero, poniendo impuestos que yo no puedo pagar, una casa que me cuesta en Toronto $2 millones, o sea, yo necesito ganar $300,000 al año, poder un depósito de $500,000 en efectivo para tener una hipoteca que yo no voy a poder pagar porque los tipos están subiendo. ¿Para qué quieres vivir en Canadá? Si puedes pagar $500,000 por una casa de lujo, ¿okay?, en Cancún o incluso en cualquier otra parte, incluso menos, una casa de lujo, 500, 600 metros, con la vista del Caribe, con el tiempo de 30 grados el año entero y trabajar como se llama, digital, ganar dinero en otras partes del mundo. O sea, tú puedes hacer todo esto. Hay muchísimas opciones el nómada digital. Exacto, una información que va a ser completamente explicada en el próximo webinar. Esto va a ser el 20 de octubre a las 4 de la tarde. Está fundamentada básicamente en todas las preguntas que hacen ustedes diariamente en la comunidad de Stulin Media, en la comunidad de Informativo G24 y que las hemos recopilado. Y Daniel, que ustedes saben que es doctor en inteligencia conceptual, analista de escenarios próximos, pues lo que ha hecho es un compendio muy interesante que va a ser entregado ese 20 de octubre a las 4 de la tarde. Si usted quiere estar, muy sencillo, ahí abajo en los comentarios, iniciando los comentarios, van a encontrar el link donde pueden inscribirse. Esta semana, ¿en cuánto está tu webinar, Daniel? Esta semana vamos a mantener el mismo precio, $30, porque la gente está diciendo, bueno, no puedo todo. Vamos a mantenerlo del mismo precio. Normalmente, como bien sabes, subimos cada semana $10. Esta semana lo mantenemos en $30. Mira, yo sé que no tenemos tiempo para más, pero yo en un minuto quiero resumir el webinar. O sea, nosotros, tú, yo, otra gente, o sea, no somos multimillonarios. Hemos trabajado muchísimos años para tener nuestra casa, quizás otra casa en el campo, quizás un coche o dos coches y tener un poco de dinero ahorrado para que nuestros hijos puedan ir al colegio, buen colegio y tal. Pero no es que no tenemos $100 millones para gastar en un búnker subterráneo en caso de una guerra termonuclear. Entonces, lo que no queremos es lo que hemos trabajado muchísimos años, que nos lo roban, perderlo por la inflación o porque van a cerrar el banco o porque van a hacer el bail-in como lo han hecho en Chipre, ¿te acuerdas? Donde han dicho, no, cualquiera que tenga más de $100,000 en la cuenta, este dinero para salvar el banco. Yo no quiero salvar el banco. Yo he trabajado muchos años para tener lo poco que tengo y quiero mantenerlo. Y esto hablo en nombre, yo creo que de todos. ¿Cómo no perderlo? ¿Cómo ampliarlo? Sobre todo ahora mismo, dices, si yo no invierto, los tipos de interés y la inflación me va a comer lo que tengo. Si invierto, van a bajar las bolsas, puedo perder. Si compro una casa, entonces no puedo permitirme el lujo, entonces incluso si puedo, los tipos de interés van a subir muchísimo. ¿Qué tengo? Tipo de interés fijo, variable, ¿dónde lo compro? Todo este tipo de cosas. Todo y mucho más vamos a explicar a la gente. En qué sectores invertir, cómo van a ser los sectores del futuro. Repito, no es que yo vea el futuro, tengo una bola de cristal, pero defino modelos. Entonces, claro, sí, tengo una metafórica bola de cristal y no me equivoco mucho, desafortunadamente. Quiero equivocarme en todo esto para que lo que estamos hablando no pasara, pero me temo que va a pasar. Entonces, ¿cómo proteger nuestra riqueza? ¿Dónde guardarlo? ¿Qué comprar? Que sea oro, que sea plata, que sea metales, que sea valores. ¿Cómo evitar la depreciación de su divisa? Hace 2 años, Sandra, en junio del año 2020, yo explicaba a la gente en mi primer webinar,
comprar dólares americanos porque a corto plazo los dólares van a subir muchísimo frente a las demás divisas. ¿Okay? Los que me hicieron caso hoy están ganando 20, 25, 30, 40%, si estamos hablando del caso del peso argentino. Otro sector, uranio, energía nuclear. 2 años voy explicando eso a la gente. Una empresa maravillosa que hablamos la semana pasada, Cameco, lo compré en $9, está en 30 y pico. O sea, ha ganado 300 y pico dólares por 100 con esta acción de una empresa maravillosa canadiense. O sea, uranio es energía nuclear, es el futuro. Lo vamos a explicar cómo beneficiarse, un sector que nunca ha tocado, pero lo conozco muy bien, el sector inmobiliario, ciberseguridad, cloud computing, empresas mineras, cómo evitar pérdidas si uno está perdiendo, cómo controlar las pérdidas, ciclicidades de los mercados, medicina de precisión, cripto, semiconductores, a un sinfín de temáticas y sobre todo lo más importante. Comparto con el público mi cartera personal. O sea, yo voy a enseñar, mira, yo, Daniel Stulin, invierto en esto. Y hoy en día, con todo lo que está pasando, yo todavía estoy ganando 40 y pico por ciento. El año pasado era maravilloso, 429% de ganancias en la bolsa. Este año, con todo está en rojo, yo todavía estoy ganando. Por eso repito, este webinar, objetivo, proteger la riqueza de las familias, sobre todo que tienen algo. Y en este sentido, no quiero que perdáis nada, todo lo contrario, ganar en los mercados revueltos, como decía Rockefeller, es cuando puedes verdaderamente ganar mucho si uno entiende las tendencias del mercado. Así es. Justamente esta semana hablaba con una mujer que es broker hace más de 20 años, es millonaria y dice, no entiendo por qué a la gente le da pena decir si es millonario, yo soy millonaria, decía ella, y me hablaba de lo que estás diciendo. Las crisis son justamente el momento donde muchos se han vuelto millonarios. Y usted en este momento está pensando, mire, tengo un músculo financiero, pero no sé en qué invertirlo, lo quiero proteger, no quiero que se devalúe. Lo que le decimos desde acá es, vaya a este webinar de Daniel Stulin el próximo 20 de octubre a las 4 de la tarde, porque seguramente va a tener herramientas muy precisas. Ya hemos tenido otras experiencias y hemos tenido muy buenos testimonios para las personas que saben, que entienden el mundo, que de verdad tienen preguntas concretas. Allí van a encontrar muchísimas respuestas. Así que, Daniel, un gustazo como siempre que estés en esta mesa de análisis de Informativo G24. Me encanta que tu público es tan grande, más de medio millón de personas es mucha gente. Y esto también es una pauta, ¿no? Para todos nosotros, porque esto da, ¿no? De aliento, es decir, no estamos solos. Hay mucha gente que nos siguen, mucha gente que escuchan, porque al final solo podemos pedir que nos escuchen. Y al escuchar pueden tomar las decisiones correctas, transmitir esta información que tú y yo estamos transmitiendo a ellos, a sus amigos, sus parientes, sus seres queridos, para que nosotros seamos cada vez más. Porque la unidad hace la fuerza y tenemos que estar unidos con lo que nos viene encima. Así es, Daniel. Un abrazo fuerte. Qué rico Bueno, que estás acá. Hasta la semana. Gracias. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Y a ustedes, gracias por estar con Daniel Stulin esta noche en Informativo G24. Gran invitado, gran analista. Yo creo que muchas de las perspectivas que da definitivamente se han cumplido. 20 de octubre, 4 de la tarde. El link para matricularse lo dejo aquí abajo iniciando comentarios. Gracias a ustedes, comunidad de analíticos de Informativo G24, mentes abiertas, conciencias libres. A ustedes no les dice nadie qué es lo que tienen que pensar ni qué es lo que tienen que hacer. Ustedes sacan sus propias conclusiones y seguramente toda la información que resuena acá ha sido muy valioso que ustedes reaccionen y hayan podido tomar decisiones inteligentes hasta este momento. Muchos ya están con sus huertas, nos lo están contando, otros incluso ya han logrado bajar dentro de la canasta familiar algunos costos porque dijeron voy a sembrar este u otro producto y ya no lo tienen que comprar en el mercado. Otros están canjeando incluso con sus vecinos y otros incluso están donando algo de eso que están sembrando en sus huertas caseras a ancianatos, a orfanatos. Entonces, gracias por ser una comunidad así como son, tan inquietos intelectualmente, pero sobre todo tan proactivos, no se quedan patinando en la reacción, sino que dicen qué vamos a hacer con todo esto que se está viniendo en el mundo. Gracias por estar con nosotros, Dios con todos. Si usted es nuevo suscriptor, le damos la más cordial bienvenida a esta comunidad de analíticos y si todavía no se ha suscrito, sencillo, suscríbase y active todas las campanitas para que no se pierda ninguna notificación. Los amamos mucho, hoy un gran programa con Daniel Stulin y así cerramos con ustedes, comunidad de analíticos de Informativo G24. Chao, chao.